A pesar que hoy día las biografías y estudios sobre la personalidad de este maestro son innumerables, son muy pocos los que se dedican exclusivamente al tema de Mozart y la masonería, y algunas obras apenas tratan unos fragmentos cuando no soslayan el tema. Y sin embargo, en la vida de Mozart, la masonería fue un aspecto muy importante. Mozart fue iniciado en los misterios de Isis y Osiris, revelados en su gran obra, La flauta mágica. Para comprender cómo el músico se convirtió en el hijo y el amado de Isis la Grande, cuyo mensaje espiritual transmitirá, debemos remontarnos al año 342 a.C. La derrota del rey Nectanebo II, vencido por el persa Artajerjes III, señala el final de la 30ª y última dinastía. En adelante, la antigua patria de los faraones no será nunca más independiente y verá cómo se suceden invasores y ocupantes. Persas, griegos, romanos, bizantinos y, por último, árabes, que se apoderarán del país en el 639 después de Cristo e impondrán el Islam. La agonía fue muy larga, puesto que duró casi un milenio. Los sabios egipcios, previendo la desaparición de su cultura, cubrieron de textos los muros de los grandes templos, como Edfu, Dendera, Komombo o Philae, y redactaron numerosos papiros. Las cofradías renunciaron a una imposible liberación y se limitaron a sus santuarios. En el 383 después de Cristo, Teodosio ordenó que se cerraran todos los templos aún activos. Los cristianos los destruyeron o los transformaron en iglesias. Los iniciados se vieron obligados a entrar en la clandestinidad y, luego, a abandonar Egipto, donde la transmisión de los antiguos misterios, ya difícil y peligrosa, se haría imposible tras la conquista árabe. Durante los primeros siglos del cristianismo, su principal competidor fue el culto de Isis, ampliamente extendido por Occidente e incluso por Rusia. Los expatriados encontraron, así, varios lugares de acogida y prepararon, gracias a las cofradías de constructores, la eclosión del arte medieval. La iniciación egipcia no se extinguió cuando se cerraron los templos, pues el pensamiento jeroglífico, que contenía las palabras de los dioses y los rituales ocultos, se transmitió de modo oral y textos cifrados. Hijo de Tot, maestro de las ciencias sagradas, el hermetismo alimentó las logias de constructores. Cuando terminó la era de las catedrales, los descendientes de los iniciados egipcios formaron círculos de alquimistas que dieron origen a una de las ramas de la francmasonería. Se celebraron allí los antiguos misterios en forma de 3 grados. Aprendiz, compañero y maestro. El primero revela los elementos creadores de la creación, el segundo, la geometría sagrada, el tercero hace revivir el mito de Osiris, rebautizándolo como Hiram. Cuando nace Mozart, en 1756, los distintos movimientos masónicos están en crisis. Algunos aspectos fundamentales de la tradición iniciática han sido desfigurados, abandonados, se han perdido incluso. Y trabajando en un proyecto titulado Thamos, rey de Egipto, el músico, con quien los masones se habían relacionado muy pronto, entra en contacto con el universo iniciático que, desde entonces, será esencial en su vida. Su maestro, el venerable Ignaz Bomborn, considera a los sacerdotes egipcios como sus verdaderos antepasados y emprende investigaciones con las que beneficiará a su discípulo. Tras haber abrazado la luz de la iniciación, en diciembre de 1784, Mozart se fija un objetivo: transmitir lo que ha recibido. En realidad, irá mucho más allá, convirtiéndose en el nexo entre Egipto y la francmasonería simbólica. La flauta mágica, con la que alcanza el punto culminante de su carrera, abre camino para el arte real, el matrimonio del fuego y el agua, del hombre y de la mujer. Esta ópera ritual ilumina los misterios de Isis y de Osiris, clave de la tradición iniciática. Y la obra de Mozart resiste el paso del tiempo, como un templo construido con hermosas piedras de eternidad. La flauta mágica es la fusión de enseñanzas muy antiguas y sagradas. Es admirable encontrar en esta diamantina obra cábala, alquimia, magia, psicología del autoconocimiento y filosofía hermética, todo en un maravilloso y superlativo ambiente sonoro lleno de claves inspirativas, encaminadas a que uno descubra la senda que podría conducirnos de las tinieblas a la luz. La música es un ingrediente fundamental, pues así la enseñanza va al centro emocional superior, dando un mensaje completo. En la flauta mágica, descubrimos con asombro las indicaciones de cómo encontrar el camino secreto, tan buscado desde siempre por las almas sinceras. La iniciación es esa senda misteriosa, el regreso a la luz de la sabiduría inmortal, es la misma existencia, intensamente vivida pero dirigida a la autoperfección, y esta obra nos entrega todos los elementos que necesitamos reunir para acercarnos a ella. Escena tras escena, nos muestra los múltiples errores psicológicos que nos obstaculizan y las virtudes necesarias que debemos ir desarrollando en la vida misma para encontrarnos con ese sendero hermético que solo es para los pocos.
Es de mencionar que la masonería de esa época no era incompatible con el catolicismo, a pesar que la Iglesia ya la había condenado en la encíclica In Eminenti de 1738, por lo que es de destacar que Mozart jamás abjuró de su condición de católico. Sin embargo, la tensión que vive Europa a nivel político hacia esa época, la cual se sacude por la onda expansiva de la Revolución Francesa, motiva que la masonería comience a ser mal mirada por los pertenecientes al establishment y a ser tomada como subversiva, máxime cuando se sabía que se discutía, en el seno de las logias, temas atinentes a política y el propio emperador José II toma una postura de distancia y de vigilancia, y a su muerte en 1790, su sucesor Leopoldo II iniciará un tratamiento hostil respecto a la orden, prohibiéndose, más tarde. Mozart recibió ayuda económica en sus tiempos más difíciles, por lo que guardó también un profundo agradecimiento. Sin embargo, a nivel de la sociedad establecida, Mozart comenzó a ser mal mirado por su condición de masón, siendo objeto de discriminaciones y postergaciones por otros músicos intrigantes y mediocres, y al punto tal que la Iglesia le escatimó sus auxilios religiosos en los momentos últimos por el solo hecho de ser masón. Dentro de las obras musicales masónicas propiamente dichas de Mozart, tenemos Cantata dir Seele, des Weltall de 1783, dedicada al sol y en modo mi b mayor, 3 bemoles, tonalidad muy usada en las composiciones masónicas mozartianas. Gesellenreise, die Irene Neuengrade, de 1785, El viaje del compañero, compuesta según se dice para el ritual del padre de Mozart. Cantata die Maurerfreude Osen, Uidenstaren Forscherauge de 1785, La alegría de los masones, compuesta en honor de Ignaz Bomborn, venerable maestro de la logia masónica, a la verdadera concordia y benefactor de Mozart, estrenada en presencia del padre de Mozart, y con la cual fue recibido en Praga por los hermanos masones. A la verdad y la unión con motivo del estreno en esa ciudad de su ópera La Clemenza di Tito. Oda fúnebre o Maurerische Trauermusik de 1785, en honor de los hermanos masones, Mecklenburg y Esterházy. Se la ha considerado un enlace entre la misa en do menor y el requiem. Dos Lieder para tenor, coro y piano Zerfrieseteut, Geliebte Bruder ir, uns Renewen Leiter de 1786, este segundo para instalación de funcionarios de logia. Adagio en fa, para entrada solemne de miembros de logia. En este se podía escuchar el ruido de los malletes. Hoy supuestamente perdida. Cantata die des Unermeslichen Weltallschopferert. Eine kleine Freimaurer Cantate, pequeña cantata masónica, de 1791, para la inauguración del nuevo templo de la logia. A la nueva coronada esperanza, que llegó a dirigir Mozart, en do mayor y una de sus últimas obras, ya en su lecho de muerte, uno de cuyos movimientos constituye el actual himno masónico, del cual en el diccionario enciclopédico de la masonería consta una transcripción para piano, con una letra en español de hermanos Rosendo Arus y Arderiu, de pésimo contenido literario y que no se corresponde con el texto original alemán. Lasst uns mit Geslungen anden, himno a la fraternidad universal y que sirvió como base para el himno nacional austríaco. La flauta mágica, Die Zauberflute, sobre libreto del Emanuel Schikaneder. Ópera en alemán para iniciados, ambientada en el Egipto antiguo, cuya obertura está escrita en mi b mayor, 3 bemoles, y comienza con 3 acordes. Veamos su significado. Cada personaje de la flauta mágica no debe interpretarse literalmente, simbolizan emociones, formas de ser y actuar, defectos, pasiones y virtudes. No debemos pensar en una historia sucedida, en tal o cual tiempo, es en el aquí y en el ahora donde existen, están en el espacio psicológico de cada uno. Existen fuerzas negativas, pero también trascendentales y divinas, que se encuentran luchando por conquistar el universo interior de cada ser humano. Es la misma lucha que se lleva a cabo en el significativo juego de pelota de todas las culturas de Mesoamérica y que también se entabla en las piezas blancas y negras del ajedrez. Son las potencias anímicas, tanto del bien como del mal, pero que viven y palpitan en el interior de cada uno. A manera de mapa, para guiarnos en la comprensión de esta obra, indicamos en síntesis lo que cada personaje simboliza en el interior y así facilitar la comprensión del mensaje que se ha querido entregar. Reina de la noche. Reina de las fuerzas del mal. El fanatismo, la ignorancia y el error. Las fuerzas lunares o negativas. Sarastro. Sacerdote solar. La ley divina. Las fuerzas solares o positivas. Tamino. Príncipe japonés. El ser humano que busca el camino de la perfección. El alma humana. Pamina. Hija de la reina de la noche. Las virtudes del alma. El amor, la bondad, la valentía. El alma divina. Papageno. Pajarero. El ser humano que se contenta con vivir bien, sin anhelos por la iniciación, pero sin cometer delito alguno. Monostatos. Sirviente de Sarastro. El ser humano que delinque, roba, miente, adultera.
la lujuria, la violencia, la pasión animal, etc. 3 damas. Mujeres al servicio de la reina de la noche. La energía creadora, que puede ser usada para degenerarnos o para redimirnos. Los 3 geniecillos. Guías de Tamino y Papageno. La conciencia despierta, la voz del silencio. Las fuerzas elementales de la naturaleza. Flauta de oro. Instrumento mágico de Tamino. La sabiduría, el conocimiento. Las fuerzas magnéticas creadoras masculinas. Campanillas de plata. Instrumento mágico de Papageno. La comprensión, el amor. Las fuerzas magnéticas creadoras femeninas. En algún lugar de Egipto, un príncipe japonés, de nombre Tamino, es perseguido por una temible serpiente y cuando ésta está a punto de matarlo, lo salvan 3 mujeres empuñando jabalinas de plata. Ellas son sirvientes de la reina de la noche, una mujer llena de intrigas y mentiras. Un sacerdote solar de nombre Sarastro, dedicado al culto de los dioses Isis y Osiris, decide separar a la reina de su hija, pues ella la lleva por el camino del error y del fanatismo. A través de engaños, la reina de la noche logra que el príncipe Tamino vaya en búsqueda de su hija Pamina, junto a un pajarero de nombre Papageno. En esta misión les acompaña una flauta de oro y unas campanillas de plata. Y así comienza una gran aventura, la misma que cada uno deberá emprender para lograr encarnar la verdad y cumplir con el propósito real de nuestra vida. Al darse cuenta de las falsas palabras de la reina de la noche, deciden ingresar como iniciados, consagrándose al culto de Osiris e Isis, nuestros padres internos divinales, pero para ello deberán pasar una serie de pruebas que no se encuentran en el pasado, en realidad están presentes en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Destacan en esta maravillosa obra la sacralidad del sonido, la importancia de la palabra, lo extraordinario del amor para triunfar sobre el mal, el culto a nuestros padres internos como guía para salir de la ignorancia, y se va mostrando cada virtud que se necesita desarrollar como los materiales de una buena espada, haciendo una amalgama perfecta para triunfar en la lucha contra la maldad. En la obertura de esta obra encontramos a través de las notas musicales el llamado a ingresar en los augustos misterios que nos puedan llevar al camino secreto. Destacan, al comienzo 5 sonidos muy solemnes, mostrándonos que todo debe hacerse de acuerdo a la ley, pues el 5, en cábala es el rigor, la enseñanza y la ley del karma. Estos sonidos nos indican que, para andar en el sendero, debe seguirse una conducta recta. Continúa la música, deleitándonos con sus sacros sonidos y en la parte de en medio de la obertura, en forma muy solemne, surgen 9 sonidos que nos encontraremos varias veces a lo largo de la obra. Este número es muy importante, es el llamado a penetrar en los misterios de la puerta 9, que en la ciencia de los números es el ermitaño, la iniciación y la transmutación de las fuerzas que nos trajeron a la existencia. Finaliza la obertura con 3 sonidos, alusión clara a las 3 fuerzas primarias de la creación. Es trabajando rectamente los 5 sonidos al principio, por el camino de la iniciación y la novena esfera, los sonidos de en medio 3 veces 3, como se lograría la gran obra o encarnación de la divinidad, que son los 3 logos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 sonidos finales. Como podemos observar, a través de las enseñanzas contenidas en la flauta mágica, uno es el arquitecto de su destino, escogemos realmente la existencia que hemos de vivir. La vida no es más que el resultado de nuestras propias acciones, lo que uno siembra eso cosechará. La iniciación es solo para los pocos que estén decididos a trabajar intensamente en sí mismos y ayudar desinteresadamente a sus semejantes. También hemos podido comprender que, si alguien no busca el camino interior, pues no le pasa nada negativo. Mientras no delinca, obviamente podrá tener una vida plena. Pero, para aquellos que deciden seguir una senda equivocada, que mentimos, odiamos, robamos, adulteramos, engañamos, etc., pues es indudable que el que siembra rayos cosechará tempestades. El 5 de diciembre de 1791, apenas una hora después de la medianoche, y con solo 35 años, moría Wolfgang Amadeus Mozart. Mucho se ha hablado de su triste entierro del músico austríaco, al que apenas acudió nadie. El historiador inglés Paul Johnson escribió: «Tampoco es verdad que Mozart tuvo un funeral de indigente debido a la penuria de su esposa. Sin duda que Constance fue aconsejada de no celebrar un entierro ostentoso o caro. Pero el modesto entierro en una fosa común, en el camposanto de la iglesia de San Marco, en las afueras de Viena, se efectuó conforme a las costumbres funerarias en uso. Asistió un buen número de músicos, entre ellos Antonio Salieri. Se realizaron varios homenajes, por ejemplo, una misa de requiem en Praga, con 120 músicos, el 14 de diciembre de 1791, en la que estuvieron presentes 4.000 personas. En Viena se organizó un concierto, en beneficio de Constance, el 23 de diciembre que recaudó 1.500 gulden, de los cuales 120 fueron aportados por el emperador.